Compañeros, bienvenidos todos, bien, buenas noches. El Centro de Investigación por una Educación Emancipadora, Liberadora de Oaxaca, tiene a bien presentar la sesión número 10 de este diplomado en investigación. Hoy el tema que disertará el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo trata sobre los métodos hermenéuticos, métodos de investigación que se han estado revisando en este diplomado. Buenas noches a todos. Doctor Miguel, tiene el uso de la palabra. Bienvenido. El micrófono, doctor Miguel. Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen en este diplomado. Nos vamos a acercar hoy a los métodos hermenéuticos de manera muy breve, por supuesto, porque vamos a abordar algunos aspectos históricos que son importantes para entender la evolución del método, de los métodos, y por último vamos a enumerar algunos métodos, si nos da tiempo, unos 10 métodos, 11 métodos, a ver, con sus características fundamentales. Va a ser muy abuelo de pájaro por la profundidad del tema. De hecho, más adelante mi intención es desarrollar un diplomado solo de métodos hermenéuticos, de cómo usar los métodos hermenéuticos, por la complejidad que implica el tema. Entonces vamos a comenzar acercándonos a la hermenéutica desde el punto de vista histórico. Ustedes pueden tomar ahí su nota como primer elemento, historia de la hermenéutica. El término hermenéutica, que proviene del griego, como se sabe, hermeneuein, significa interpretar y está asociado, como la mayoría conoce, con el dios Hermes, que es un dios griego. Hermes, que es el mensajero de los dioses en la mitología griega. Recuerden, es el dios que trae unas zapatillas con alitas, una gorra con alitas. Y él se encargaba de interpretar y transmitir los mensajes divinos que los dioses mandaban a los humanos. De modo que al usar la palabra hermenéutica, ya estamos, desde el punto de vista histórico, posicionándonos en interpretación. La hermenéutica es un método para la interpretación. No es un método para la explicación. Ya sé que explicar es sacar a la luz relaciones determinantes en fenómenos. Aquí estamos hablando de interpretación. Y la interpretación implica una subjetividad que interpreta. Pero como vamos a ver más adelante, la subjetividad interpreta, por supuesto, desde su propia subjetividad. O sea, para la subjetividad, la interpretación es una aproximación desde su condición subjetiva, su historia subjetiva, a la cosa. Pero bueno, el método no se metió ahí desde el inicio. No inició así. Realmente, digamos, en la antigüedad, vamos a la antigüedad. En la antigüedad, el método hermenéutico se ocupaba fundamentalmente de las interpretaciones de las escrituras, hermenéutica bíblica. El judaísmo y el cristianismo primitivo, para ellos, era fundamental la interpretación de textos sagrados, como se sabe, ¿no? Y autores como Filón de Alejandría y Orígenes desarrollaron métodos para interpretar la Biblia. Estos autores, en lo que sería la hermenéutica en la antigüedad, desarrollaron dos elementos fundamentales para el desarrollo de la hermenéutica, que fue distinguir el sentido literal del texto del sentido alegórico. O sea, lo que se dice y lo que se quiere decir. Lo que se expresa directamente y lo que se quisiera expresar. Cuando Jesús dice, te voy a dar un agua que te va a quitar la sed para siempre. Literalmente se está hablando de un agua que le va a quitar la sed para siempre. Alegóricamente se está haciendo referencia, desde mi interpretación,
te voy a acercar a una espiritualidad que te va a dar protección contra las maldades de este mundo, ¿no? Bueno, Jesús, que es un hombre espiritual que ayuda y ayuda y ayuda y ayuda, enseña a los demás a ayudar, ¿no? Entonces, en mi interpretación alegórica, Jesús está haciendo alusión a la fe, la creencia. Fíjense que hay una diferencia entre la literalidad y la alegoridad, lo que se literalmente se expresa y lo que alegóricamente se pretende. Por tanto, ya en la hermenéutica en la antigüedad se distinguían estas dos dimensiones del texto bíblico. Y eso quiero que lo que dejen muy claro. El texto literal y el texto, el sentido literal y el sentido alegórico. Porque evidentemente cuando se lanza la vara y la vara se convierte en una serpiente, hay una literalidad en el texto y hay una alegoría en el texto. De modo que ahí hablamos de hermenéutica. Ahora ya vayan ustedes considerando la idea que en las alegorías no todos las vamos a ver en la misma dirección. Va a depender de las posturas ideológicas que tengamos. Porque los curas católicos, apostólicos y romanos tendrán una lectura alegórica de la Biblia y los teólogos de la liberación, que lo vamos a ver más tarde, verán en las alegorías otras interpretaciones. Muy bien, eso sería en la antigüedad. En la Edad Media, ya vamos a dar un salto grande, aparece lo que sería la hermenéutica medieval. Durante la Edad Media, la hermenéutica estuvo totalmente dominada, sometida por la teología. Autores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino enfatizaron sobre la importancia de las escrituras en relación con las tradiciones y las doctrinas de la Iglesia. Y ahí se desarrolla, en la Edad Media, precisamente con una importante participación de Tomás de Aquino, el método de los 4 sentidos de la escritura. En la antigüedad eran 2, el literal y el alegórico, lo que se dice y lo que se quiere decir. Ya en la Edad Media, con Tomás de Aquino, con Agustín de Hipona, se desarrolla el método hermenéutico ya con mucha más profundidad y aparecen el sentido literal, que ya estaba, el sentido alegórico, que ya estaba, el sentido moral y por último el sentido anagógico. Ya tenemos entonces una hermenéutica que tiene 4 líneas de análisis del texto. Te acercas al texto bíblico del Éxodo, ahorita lo vamos a ver como ejemplo. Literalmente se está hablando de cómo el pueblo de Dios se libera de la dominación de Egipto. Ese es el sentido literal, la emancipación de la esclavitud. El alegórico pudiera ser la emancipación a través de un acto de fe, y ahí está que pasan, dividen el mar en 2. Ahí hay un acto de profunda fe. El moral pudiera ser que el pueblo de Dios camina hacia otra moralidad, hacia una liberación de la moralidad de la injusticia y de la dominación, hacia una construcción de una moralidad donde, y literalmente la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo nosotros vamos a ir, ¿no? Y el sentido anagógico, acá pudiera ser que el pueblo está caminando hacia su salvación definitiva.
Ahora, lo que quisiera es un momentito, regálenme 10 minutos para explicar cada uno de estos sentidos y que quede claro. Es importante que anoten estos sentidos porque estos sentidos son parte del método hermenéutico, ¿no? Después con el desarrollo de la hermenéutica, cuando apliquemos, porque hasta ahora estamos aplicando la hermenéutica a textos sagrados, textos. Pero con el desarrollo de la hermenéutica y de las épocas, la hermenéutica va a terminar aplicándose a la sociología, no solo a los textos. Y es en ese sentido que el peteo propone la hermenéutica como método. Yo quiero creer eso porque el peteo no está proponiendo la hermenéutica para hacer un estudio de textos sagrados ni de códices, sino la hermenéutica ya como método, ahorita lo vamos a ver, del pensamiento crítico. Entonces, me voy a referir a los 4 sentidos, ¿no?, de la escritura. Primero, el sentido literal. El sentido literal es el sentido directo, el sentido obvio, el sentido que está basado en las palabras y en el significado común de esas palabras. El sentido que está asentado también en el contexto histórico en el que se está escribiendo el texto. O sea, lo que el autor explicita, lo que está explícito en el texto es el sentido literal. Como dijo ahorita, pues en Éxodo, el sentido literal es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es la importancia del sentido literal? Bueno, imagínense ustedes que todos los demás sentidos de la escritura están asentados en el sentido literal. Entonces la importancia del sentido literal es que, y la comprensión lectora que trabajamos con los niños, la literalidad es el primer momento, que es el básico, porque hay donde uno se aproxima al texto y uno recupera eso que está explícito. O sea, la literalidad es la base de toda la interpretación posterior. Sin comprender el sentido literal, no es posible acceder a los otros sentidos. Porque si yo no soy capaz de comprender que literalmente se está hablando de la liberación del pueblo de la esclavitud, pues lo demás está ya sesgado, ya no voy a poder yo interpretar lo otro correctamente. El sentido alegórico, ya vimos el literal. Literal es el más simple. El literal es el menos complejo o complicado, porque se supone que en el sentido literal coincidamos unos con otros, ¿verdad, Yamile? O sea, en la literalidad tenemos que coincidir. ¿Por qué? Porque las palabras dicen lo mismo. Profe, pero no puede ser que cada quien le ponga a la literalidad de su cosecha espiritual y subjetiva, no. Cuando el cuento dice los 3 cerditos, el lobo se los quería comer, el lobo se los quería comer. Literalmente, el lobo se quería comer los 3 cerditos. ¿Sí? Ahora, si yo en el plano de la alegoría digo que el lobo representa el mal y los cerditos representan el pueblo, entonces yo digo que el mal quería aniquilar al pueblo y empiezo a leer que los cerditos estuvieron en peligro por su falta de unidad, de conciencia histórica. Yo me puedo meter ahí a estar interpretando alegóricamente lo que quiere decir el cuento, pues ya eso no tiene que coincidir con Argelia Picasso, porque ya se dan cuenta que cuando yo me meto en la alegoría, detrás de mis interpretaciones, hay un posicionamiento de tipo ideológico, de tipo político, de tipo personal, de tipo histórico. Entonces, en este método, sentido alegórico, busca el significado más profundo, el significado simbólico en el texto. En el caso de los textos bíblicos, pues intenta relacionarlo con verdades espirituales y doctrinales.
Intenta descubrir prefiguraciones de Jesús, de sus intenciones. Más adelante vamos a ver que en la hermenéutica crítica, pues ya no estamos buscando relacionar la alegoría con verdades espirituales o doctrinales, sino con otros elementos como las dominaciones, los machismos, etc. En el mismo ejemplo del paso del Mar Rojo, cuando se abre el mar, que todos sabemos que eso niega todas las leyes de la naturaleza y que no es posible dividir el mar en dos, porque ahí está la gravedad y hay muchas cosas que están ahí que no lo permitirían. Pero interpretándolo alegóricamente, yo puedo decir que se trataba de, por ejemplo, el bautismo que libera a los creyentes del pecado. Yo les voy a dar una interpretación alegórica y voy a tratar de sostener esa interpretación. Estas alegorías son importantísimas y las utilizó con frecuencia los padres de la iglesia para, como San Agustín, por ejemplo, para conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos sentidos hasta aquí de lectura. Hasta aquí estamos hablando de los textos bíblicos. Todavía no se vayan al petróleo. Primero el sentido literal, segundo el sentido alegórico y el tercero es el sentido moral o tropológico. Y aquí entonces empezamos a buscar en el texto las enseñanzas éticas o morales que el texto nos ofrece. Yo he hecho eso muchísimo con ustedes. Si ustedes recuerdan mis diplomados, yo generalmente cada vez que me voy al camarada Jesús y lo tomo como modelo, me refiero a enseñanzas morales de Jesús. Yo estoy haciendo ahí usando el método hermenéutico y estoy usando la hermenéutica crítica, lo van a ver al final, en la cual yo intento descubrir el sentido moral o tropológico de los textos bíblicos en función de la liberación de los oprimidos. Todavía no hemos llegado ahí, yo solo lo estoy diciendo para que vean que la hermenéutica la hemos estado utilizando sin tener conciencia de que la estamos utilizando. Hoy hacemos conciencia de que muchas veces cuando yo hablo de la relación de Jesús con la samaritana, de la relación de Jesús con el soldado romano, de la relación de Jesús cuando le dicen vámonos maestro y él se queda buscando su responsabilidad histórica, y lo expliqué allá en el diplomado de valores y me metí todo un momento hablando de Jesús. Yo estoy usando la hermenéutica y estoy utilizando, bueno, realmente yo me muevo en la línea de análisis literal. En primer lugar, de ahí yo me brinco al sentido alegórico del texto y además me voy al sentido moral. Y además me voy al sentido crítico, se lo vamos a ver. Y yo ahí voy moviéndome en los métodos de la hermenéutica para yo leer en el texto. Y muchos de ustedes yo veo que incluso se identifican con estas interpretaciones y con estas alegorías, con estas interpretaciones alegóricas que yo hago y me imagino que ustedes son capaces de darse cuenta que esa identificación que ustedes tienen con estas lecturas que yo hago tiene mucho que ver con su posición ideológica. Porque si yo estuviera en este diplomado, Claudio X González, probablemente yo tuviera una discusión porque él no estaría de acuerdo con muchas de las... Y yo le diría, disculpe, pero yo estoy usando un método hermenéutico, yo estoy buscando el sentido que para mí y para las personas que como yo somos oprimidos de este mundo tiene este texto. Entiendo que usted, que no es un oprimido, sino un opresor, usted tenga otra interpretación del texto. Ahí tienen que marcar rápidamente. ¿Cuántas interpretaciones alegóricas puede tener un texto? ¿Cuántas lecturas morales puede tener un texto? Bueno, imagínense ustedes que va a depender, en mucho va a depender de el lugar que la persona ocupa en el sistema de relaciones económicas, de su ideología, de sus intereses, tal. Ya, ahí me van a decir, profe, entonces, la hermenéutica no es un método que se aproxime a la verdad en el sentido en el que se aproxima a la verdad otros métodos que hemos visto. No podemos comparar esta con la verdad de la ley de Newton. ¿Sí? La verdad de las ciencias empíricas son verdades, como dije, que se prueban en la praxis. ¿Está bien? ¿Sí?
las verdades de las lecturas hermenéuticas de la Biblia no se van a probar en la praxis, son interpretaciones, y entonces las sostenemos en los argumentos, en las estructuras lógicas de las interpretaciones, en el rigor lógico que haya entre las categorías que estoy usando para interpretar y las conclusiones de las interpretaciones, digamos, etc. Entonces, el sentido moral busca, cuando yo me acerco al texto, en este caso bíblico, orientar el comportamiento y la conducta del creyente en su vida cotidiana a partir de la lectura que yo hago. Imagínense ustedes cuando un cura dice, los últimos serán los primeros, acepta tu pobreza, acepta lo que te toca en este mundo, que tú vas a ser el primero en llegar al otro, pues el cura está adoptando una interpretación que le está diciendo al feligrés, ¿no? No hagas nada, quédate ahí, espera que Dios te ama, acepta tu pobreza que viene de Dios, ¿no? Entonces, ahí hay una lectura escatológica y me imagino que ahora ustedes se están dando cuenta que tiene mucha ideología este método, porque detrás de eso pues hay una invitación al otro a cierto comportamiento de tipo social, de tipo histórico. El sentido moral o tropológico, la lectura moral o tropológica de los textos bíblicos que históricamente hicieron estos grandes pensadores de la Iglesia, era especialmente relevante para la educación espiritual y moral de los fieles. Y ahí es importante que ustedes remarquen el método hermenéutico en su desarrollo inicial y hasta el medioevo tenía una intención pedagógica muy clara porque educaba la moral de los creyentes. O sea, intentaba formar cierta moralidad y a mí no se me hace difícil darme cuenta que la moralidad que se formaba era una moralidad al servicio de la explotación, de la dominación y del despojo de nuestras riquezas. Detrás de todo eso había algo muy práctico y objetivo y era que las riquezas de este continente se iban a pagar la vida de los reyes y sus cortes españolas. Pues se enojan y todo eso, pero esto es hermenéutica. Y el cuarto sentido de análisis sería el sentido anagógico o escatológico. Y recuerden que lo escatológico es todo aquello que se refiere a las realidades últimas, eternas, a lo que pasará al final, ¿no? Relacionada con la salvación, con el fin de los tiempos, con la existencia de un más allá al que todos vamos a acceder cuando todo esto se acabe. Esa sería la escatología, ¿no? Entonces, también hay una lectura escatológica de los textos bíblicos que trata de relacionar lo que se está leyendo con esa esperanza celestial, esa esperanza en una vida eterna, y no solo en una vida eterna, sino, y esto es fundamental entenderlo, la iglesia nos pone una esperanza en una vida después de la muerte, pero no es cualquier vida después de la muerte. La iglesia, los textos nos proponen una vida en la que todos vamos a ser iguales. De modo que fíjense qué interesante, porque la religión logra resolver lo que la praxis humana no resolvía. El problema de la pobreza se resuelve escatológicamente. El problema de los ricos y los pobres se resuelve escatológicamente porque en esa solución final, en ese pensamiento del más allá, pues allá no va a haber ricos. Ellos mismos están diciendo más fácil pasa un camello por el reino de los cielos. ¿No? Y vamos a llegar a un reino de paz, un reino de hermandad. Por eso Carlitos Mar decía que la religión es el suspiro del corazón del oprimido, que no puede alcanzar las conquistas de la justicia en este mundo, al menos tiene una esperanza, ¿no? De que en otro mundo le va a llegar eso que no tiene acá. Entonces, ese es el sentido del análisis anagógico o escatológico, ¿sí? En este ejemplo del Éxodo que les estoy comentando, el sentido anagógico podría ser pues la promesa de la tierra prometida como símbolo del cielo, ¿no? Donde se va a alcanzar la plenitud de la salvación, que esa salvación, como ya dije, sería un mundo de iguales, un mundo de paz, un mundo sin hambre, un mundo sin miseria. Este sentido de la lectura escatológica
es especialmente importante para la teología cristiana, ya que enfatizaba la dimensión escatológica de la fe. O sea, el cristianismo enfatiza la idea de que la fe no es por nada, la fe es para ganar la salvación. ¿Sí? Y mucha gente la mueve la idea de que sí, ciertamente, va a haber un más allá en el que yo voy a ser salvado de este mundo de pecados, ¿no? Entonces, fíjense, hasta aquí tenemos 4 análisis textuales, niveles de análisis textual. El primero que dijimos es el nivel literal, la literalidad, lo que el texto en sí nos está diciendo. El segundo, el sentido alegórico, la alegoría, el significado más profundo, más simbólico del texto. El tercero, el sentido moral. Y el cuarto, el sentido anagógico. Posteriormente al medioevo, en el Renacimiento, ya en la Reforma, recuerden a Martín Lutero enfrentando al cristianismo con aquellos textos donde él criticaba la usura del cristianismo, los métodos estos que usaban los cristianos, que vendían el purgatorio, vendían el paraíso, todas estas cosas que Martín Lutero denuncia. Aparece ya un paso de avance en la lectura bíblica y por supuesto también en la hermenéutica. Digamos que durante el Renacimiento hubo un renovado interés en los textos clásicos de la antigüedad. Martín es uno de ellos. Y Martín Lutero, entre otros reformadores, pensemos también en Erasmo de Rotterdam, abogaron por una interpretación más crítica y filosófica de los textos. Digo más crítica porque Martín fue muy crítico. Si pudieran buscar ustedes algunos elementos para que tengan idea de la crítica fulminante que hace Martín Lutero al catolicismo, a partir de ahí se cisma el catolicismo, se divide, no, como ustedes ya me imagino que conocen. Entonces, Martín Lutero defiende la idea. Una de las ideas más importantes que Martín Lutero defiende era que las personas pudieran interpretar la Biblia de manera individual. De hecho, la primera vez que la Biblia se traduce a las lenguas mundanas fue Lutero que tradujo la Biblia al alemán. Porque Lutero traduce la Biblia para que el pueblo pueda leer la Biblia. Porque fíjense, hasta ese momento, el pueblo analfabeto, el pueblo que no leía, se acercaba a la Biblia a través de las interpretaciones que le daban los párrocos, los curas. Me imagino que ustedes se dan cuenta que la hermenéutica estaba, o sea, totalmente al servicio de la dominación. Y me imagino que ustedes se dan cuenta que nuestros originarios, la interpretación que le dieron de la Biblia fue la interpretación que le dieron los colonizadores, no la interpretación que ellos tuvieron. Ellos nunca leyeron la Biblia. O sea, pueden poner ahí en los 300 años de colonia, ni los originarios no leyeron la Biblia. Todo lo que tuvieron era la palabra que le transmitía, o sea, la interpretación que el párroco, el cura, la persona que estuviera ahí le hacía. O sea, el sentido alegórico de la Biblia y el sentido moral de la Biblia también es literal, digo yo, pero imagínense ustedes que hay un hombre leyendo un texto y ese mismo hombre nos traslada un sentido alegórico y un sentido moral del texto y un sentido escatológico del texto, un texto que además tú no has leído nunca. Hay unas enormes rutas de manipulación. Entonces, con la ilustración, con el romanticismo, anteriormente con el Renacimiento y la Reforma, con Lutero y con Rotterdam, los reformistas de la Iglesia, se habla ya de una hermenéutica crítica, filosófica de los textos. Ellos, y más bien Lutero, tratando de disminuir la influencia maligna, déjame decir, de estas prácticas católicas sobre el pueblo alemán.
defienden la idea de una hermenéutica que estuviera centrada en el sentido literal, gramatical del texto. O sea, dejar de estar interpretándole al texto al pueblo y que el pueblo lo leyera para que el pueblo tuviera la interpretación literal de lo que dice ahí. Imagínense que eso fue una revolución porque el texto dice, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que en el reino de los cielos, los ricos, ¿no? Y el texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el texto literalmente ya traía digamos, un potencial emancipador frente a la iglesia que dominaba en ese momento. Entonces la hermenéutica, Lutero, pues, propone no moverse hasta estas interpretaciones alegóricas, sino ir directamente a el texto escrito para que el pueblo no fuera manipulado. Más tarde, con la Ilustración, siglo XVIII, aparece ya un desarrollo de la hermenéutica donde se propone que se debería considerar tanto el texto histórico como la intención del autor. Por primera vez en la historia aparece la intencionalidad del autor como un elemento de análisis del texto. Evidentemente aquí ya la hermenéutica se está moviendo hacia campos también de la filosofía, campos de la literatura. Ya la hermenéutica sale del reducido campo de la lectura de los textos bíblicos, el Antiguo Testamento, etcétera, y ya se va aplicando a otras áreas de la producción humana, como las artes, como la filosofía. Dilthey, por ejemplo, utiliza la hermenéutica como un método de las ciencias humanas. O sea, Dilthey especialmente amplía el alcance de la hermenéutica, defendiendo la idea de que la hermenéutica es fundamental para comprender las ciencias humanas. Porque según él, la experiencia permite acceder a la experiencia vivida de los seres humanos. O sea, los seres humanos, fíjense qué interesante, porque los seres humanos son seres históricos. No se escribe desde la abstracción, se escribe desde la historia misma del que escribe, del autor que escribe, ¿no? Y para no irme muy lejos, los mismos ensayos míos que ustedes han leído, que yo escribo, los escribo desde mi historia, ¿no? Desde mi historia cubana, rebelde, marxista, fidelista, martiana. Entonces yo los textos los voy a inclinar siempre a un tipo de construcción de sentido que busca la emancipación, la liberación, enfrentarse al sistema, ¿no? Y entonces Dilthey está defendiendo la idea de que también es importante que nosotros, en lo que es la hermenéutica, consideremos, ¿no? La posición del autor, la intención del autor, pero además la experiencia vivida de ese autor. No solo lo que el autor dice, si quiere pongan lo que dice, la intención como lo dice y la historia desde la que lo dice. ¿Desde qué historia está escribiendo? ¿Desde qué experiencia vivida? ¿Desde qué condición histórica? Y bueno, ya de Dilthey nos iríamos a la hermenéutica contemporánea del siglo XX, que es la hermenéutica que más nos impacta a nosotros en este momento. ¿Cuáles serían algunos autores fundamentales de hermenéutica en el siglo XX? Bueno, primero Martin Heidegger. Heidegger, en su libro Ser y Tiempo, les recomiendo aproximarse a ese libro, argumentó que la interpretación es una estructura fundamental del ser humano. Heidegger, no olviden ese autor. Heidegger con 2 E. Así mismo, con H. Heidegger con 2 G. Chisme histórico, Heidegger fue amante de Hannah Arendt. Amante porque él tenía su familia.
Y un chisme histórico más contundente, Heidegger, que era un fascista, y Hannah Arendt, que era una judía. Tuvieron un romanchelo por ahí. Heidegger no se puede decir que era un fascista directamente, lo coqueteó con el fascismo, traicionó a algunos camaradas, se benefició del fascismo. En algunos autores he leído que él aspiraba a ser el filósofo más importante de la historia. Todo esto. Él quedó atrapado en su tiempo, en su condición de alemán. No se pudo, no tuvo la fuerza. Pero Heidegger es uno de los fundamentales con esta obra Ser y Tiempo. No es una obra fácil de leer, van a ver. El otro hermenéutico fundamental sería Gadamer, ya más conocido por ustedes. Gadamer fue discípulo de Heidegger. La obra fundamental de Heidegger, dije, fue Ser y Tiempo. Alguna vez yo la manoseé. Y la obra fundamental de Gadamer es Verdad y Método. Y Gadamer en este libro, Verdad y Método, enfatiza el importantísimo papel del diálogo, de la tradición y el círculo hermenéutico en el proceso de interpretación. También más adelante vamos a ver cómo Freire enfatiza la importancia de este diálogo. Y el otro hermenéutico importante del siglo XX es Paul Ricoeur, que combina la hermenéutica con la fenomenología, la filosofía del lenguaje, venida de Chomsky. Y propone que la interpretación implica un distanciamiento y una apropiación del texto. Y por último, en el siglo XX aparecen los autores de la Escuela de Frankfurt, Habermas, ustedes los conocen, con la hermenéutica crítica. Una hermenéutica importantísima, porque aquí la hermenéutica crítica busca develar las estructuras de poder, de dominación en los textos, en las prácticas sociales. Bueno, hay muchísimos autores en el siglo XX de izquierda que se dedican a enriquecer estos métodos hermenéuticos, los vamos a ver ahorita, para descubrir en el texto, ¿sí?, estructuras sociales cosificadas en la palabra, ¿no? Y vamos a ver hoy en día posturas feministas, posturas de los grupos LGTBI, que hacen estudios para descubrir que no hay una neutralidad en el lenguaje. Es falso, compañeras y compañeros. El lenguaje no es neutro. El lenguaje es una construcción histórica que se hace desde los pueblos en condiciones históricas de dominación, de explotación y de despojo. Y por eso incluso artes y movimientos culturales que al venir de abajo utilizan un lenguaje diferente al lenguaje del gran arte, ¿no? El arte de la cúpula, el arte de la clase del poder. Entonces, lo que tenemos que estar claro, los que estamos aquí, es que el lenguaje no es neutral, el lenguaje no es el mismo para todos, eso es mentira. Ustedes pueden buscar una película mexicana que a mí me encantó cuando la vi, que se llama Me duele amarte. Me duele amarte, esa película les va a encantar, una película para jóvenes, como ustedes están tan jóvenes así como yo. Digamos que Me duele amarte es una propuesta mexicana de lo que sería Romeo y Julieta del siglo XXI en México. Excelente película. Pero una de las cosas que aparece en esa película son las diferencias de lenguaje, de comunicación que hay entre la clase oprimida, la clase pobre, la clase de Tepito y estos llamados por ustedes o por el mismo lenguaje de la época fifís, ¿no? Y ellos nos llaman a nosotros pues los nacos. Yo sería un naco, ¿no?, para esta gente, por mi forma de hablar, mi forma de ser, de vestir. Entonces se van dando cuenta que el lenguaje es un arma de dominación y también un arma de la emancipación. Fíjate qué interesante, porque entonces
la hermenéutica crítica nos mete en una dinámica excelente, porque entonces ya no solo nos vamos a emancipar de ciertas relaciones objetivas económicas, sino que también nos tenemos que emancipar de ciertas estructuras simbólicas sobre las que el poder se monta para reproducir una ideología del oprimido, de la explotación, de la pobreza, etc. Esto creo que es fundamental que lo tengamos claro. No solo estamos dominados por las razones económicas, también estamos dominados por la producción ideológica, y eso lo vimos, lo han visto conmigo cuando estudiamos a Antonio Gramsci, ¿no? El hegemón es hegemón porque produce símbolos, ideologías, películas, novelas, cuentos, historias, narraciones, explicaciones. Acabo yo hoy de compartir un video de Donald Trump. Por favor, no empecé hoy hablando de Trump, hay que hablar de Trump todos los días porque estamos en la antesala del fascismo del siglo XXI. Eso ya es indudable que se está moviendo Estados Unidos hacia un sistema fascista. A ver qué pasa. Si ese pueblo es capaz de contener esa ola fascista que viene de Europa y de Estados Unidos y ya está. Acabo de compartir un video donde él dijo, acabo de aprobar una ley donde prohíbo que en Estados Unidos se hable de más géneros que dos, son dos géneros, mujer y hombre. Ahí está pasando la planadora ideológica de la derecha conservadora, ¿no? Una derecha conservadora mexicana que tampoco reconoce a los mushes, que no son un problema del siglo XXI, que no son géneros ancestrales reconocidos desde nuestros pueblos originarios. También habló de las razas, escuchen a Donald Trump, también habló de las razas. Entonces, en el discurso de Trump tiene que ser analizado hermenéuticamente. Cuando Trump dice que habló con la presidenta mexicana, una mujer que, y además él te dice, una mujer muy agradable, me cae muy bien, muy buena presidenta, le dije sí, ella dijo no, le dije que sí, y al final ella hizo lo que yo dije. No fue así, pero él lo está diciendo. Él está construyendo una narrativa de la dominación, aunque Claudia no está rindiéndose a su mandato, en su narrativa él expresa esa intención imperial de decir, pues sí, la presidenta está cumpliendo con cada una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos que estar haciendo lecturas, utilizando estos métodos hermenéuticos de los que voy a hablar hoy con ustedes. Hasta aquí los elementos históricos a los que yo me quería referir. Pasé rapidito y volando por el tiempo. Ahora vamos a los métodos. Métodos de la hermenéutica crítica. Voy a anunciar los métodos, explicar algunos elementos y me voy al otro, a ver si puedo pasar por varios. Ya ustedes los profundizan. Primer método, el análisis ideológico, lo que yo estoy haciendo. El análisis ideológico. Entonces tú tienes que decir, yo voy a hacer un análisis ideológico de este escrito de Miguelito. Sí, bien. ¿Cuál es el objetivo de mi análisis ideológico? Yo quiero identificar, descubrir, develar las ideologías y las estructuras de dominación o de emancipación que están en este texto que escribió Miguelito. Hay que plantearse el objetivo. El método de análisis ideológico tiene un objetivo: develar, descubrir, identificar, denunciar las ideologías y las estructuras de dominación que subyacen en el texto que nos están proponiendo. Profe, ¿qué herramientas voy a usar? Ah, bien. Como yo voy a develar estructuras ideológicas, estructuras de dominación, estructuras de emancipación, voy a usar las categorías, conceptos, categorías de la teoría crítica, por ejemplo, como categorías de Marx, como la alienación, la lucha de clase, categorías de la Escuela de Frankfurt como industria cultural, razón instrumental, categorías de Bourdieu como el etos, ¿ya? Y por ejemplo,
yo pudiera analizar como un texto literario o un discurso político refuerza, ahora mismo lo puse de ejemplo a Trump, como este discurso de Trump refuerza estereotipos de género, justificando una visión conservadora, clasista, excluyente, compañeras y compañeros. Porque es excluyente. Cuando yo intento reducir la riqueza de lo humano en cualquier dimensión, no solo en la dimensión sexual, también en la dimensión política, en la dimensión filosófica, en la dimensión ética, ¿no? Creo que más que quitar derechos hay que sumar derechos. Entonces, el primer método etnográfico es análisis ideológico. Es un método. El segundo método que lo desarrolla Derrida es la desconstrucción. Desconstrucción del discurso. Métodos desconstructivos. Donde el objetivo fundamental que se plantea este autor es cuestionar las falsas oposiciones binarias, como hace Trump, hombre-mujer, se acabó. Las jerarquías implícitas en los textos, mostrando que estas oposiciones ocultan una realidad humana mucho más rica, diversa, y estas oposiciones buscan beneficiarse políticamente. Y ahora usted me puede decir a mí, a ver, Miguelito, vale, ya, bájale, ¿no? Ponme un ejemplo de cómo Donald Trump se está beneficiando de esta supuesta disyuntiva hombre-mujer. Digo, no solo Trump. ¿Cómo ustedes creen que Jair Bolsonaro llegó al gobierno de Brasil? Era ignorante, fascista, machista. Con todas estas oposiciones, falsas oposiciones de hombre-mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les genera a ellos una base cristiana importante. Ellos recuperan el conservadurismo cristiano como base de votantes para llegar a esas posiciones políticas de poder. No piensen que lo están haciendo porque ellos quieren defenderlo, lo están haciendo porque hay un interés. Y por supuesto, la cúpula imperialista es una cúpula conservadora. Porque el cambio es revolucionario, el cambio es drástico, el cambio mueve el sistema, lo sacude. Ellos quieren mantener ese conservadurismo. Entonces, esta deconstrucción que la desarrolló Jacques Derrida, este método busca revelar las contradicciones y ambigüedades de los textos, donde los textos están entrando en conflicto con sus realidades históricas, en conflicto con los mismos términos que usan. Desconstruir la oposición hombre-mujer en un texto puede hacernos ver, descubrir, entender que estas no son categorías naturales, son categorías históricas. Son construidas socialmente. Sí. Son construidas socialmente. Y tienen un peso histórico en los comportamientos de los géneros, según el momento histórico, según las ideologías que predominan. Les puedo poner ejemplo aquí toda la noche. Cuando Atilas invade Roma, Atilas, el rey de los hunos, ¿se acuerdan? Después de que Atila invade Roma, se desintegra el Imperio Romano y aparecen las lenguas romances. Bueno, Roma deja de ser Roma después de la invasión de Atila. Atila entró a Roma con sus hordas bárbaras, le llamaban. Ya el mismo término bárbaro trae un sentido político, bárbaro y culto. Y si te metes a desconstruirlo, te das cuenta que el bárbaro era aquel que no quiso ser sometido por Roma, aquel que se rebeló contra la opresión de Roma y además de emanciparse, se va contra Roma. No, pero es el bárbaro.
y el culto es el romano conquistador blanco. Y empiezas a darte cuenta que hay una manipulación, que se están construyendo categorías históricas para transmitir algo que en el fondo no lo es. Pero bueno, yo quería decir, cuando Atila entra a Roma, Atila era tan malo, dice, que donde su caballo ponía la pata, no volvía a salir la hierba. Eso es lo que se dice de Atila. Atila, el rey de los hunos. Era una manifestación de valentía pasar por las armas a todos. Mujer, embarazada, niños, viejos, a todos. Y era una manifestación además de hombría. Y también en nuestros pueblos originarios. Los moicanos, los sioux, los piel rojas, cuando peleaban entre ellos, le cortaban el cuero cabelludo a su enemigo. Y llegaban al campamento con todos los cueros que arrancaban. Y eso era un indicador de valor. Entre más cueros cabelludos hubiesen arrancado, era un indicador de valor, pero era también parte de la construcción de la masculinidad de la época, del momento histórico. Entonces te das cuenta que lo masculino y lo femenino está construido históricamente a partir de relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones entre géneros. O sea que no es algo aséptico, neutral, que llega para quedarse para siempre. No, no es así. Incluso puedes viajar a la Roma clásica y ver cómo en la Roma clásica las diferentes orientaciones sexuales eran entendidas, asumidas y respetadas todas. Se dice que el César era el peligro de todos los hombres porque le quitaba la mujer a todo el mundo, y el peligro de todas las mujeres porque le quitaba el marido a todas las mujeres. Era bisexual, César. Pero en esa época las diferentes orientaciones sexuales no estaban peleadas con el valor. De hecho, las tropas de élite de César, él ponía a los hombres con sus parejas. O sea, se estimulaba la relación homosexual entre hombres, también entre los grandes filósofos, tenían sus eunucos, sus espadones que los acompañaban. Los jóvenes romanos, sus primeras experiencias romanas sexuales eran con el mismo género. Entonces te das cuenta que diferentes épocas, diferentes momentos históricos, diferentes condiciones históricas, presentan construcciones sociales de diversidades, en este caso sexuales, con connotaciones diferentes. Lo que estoy explicando es que se entienda, que cuando me estoy metiendo aquí con Gadamer en la desconstrucción, es que tenemos que entender que deconstruir es entender el origen histórico de los textos, de las palabras, de los conceptos, para mostrar cómo estas categorías no son naturales, responden a ciertas ideologías. Otro método es el círculo hermenéutico crítico. Círculo hermenéutico crítico. ¿Qué significa círculo hermenéutico crítico? Porque dice círculo. Y tú vas a decir, ¿por qué círculo? Bueno, primero, entender. El texto que se está leyendo pertenece a una época, tiene a un contexto histórico, social, contextual. El texto pertenece a una época. Es escrito por un hombre que pertenece a esa época. O sea, reina. El hombre está escribiendo el texto con los pies en una época. Y queremos criticar el texto. Pero criticar el texto implica hacer un círculo, porque yo tengo que partir de criticar algo que salió de mí, que está en mi época, o que salió del autor, que está en la época, en la misma época que yo. Hay como un ir y venir en el que yo cierro el análisis, y el análisis pasa necesariamente por las propias subjetividades construidas en la época. O sea, tenemos el texto, tenemos el contexto y tenemos al sujeto, y todo eso está encerrado en un momento histórico, en una época histórica.
O sea, este círculo hermenéutico crítico intenta combinar el enfoque hermenéutico tradicional con una perspectiva crítica. O sea, intenta establecer un diálogo entre el todo y la parte, entre la totalidad del texto y la especificidad del autor, ambos paridos por una época y ambos en conflicto. Porque ahora mismo ustedes tienen que darse cuenta que ustedes están entrando a través del curso este y los diferentes cursos que han estado conmigo, ustedes entran en conflicto con el sistema capitalista. Pero es que ustedes son hijos del sistema capitalista, ustedes no son hijos de la luna ni de los peces, ustedes son paridos por el capitalismo. Por tanto, cuando yo los posiciono contra el capitalismo, los posiciono contra ustedes mismos. Ahí aparece el círculo. Porque al irme contra la coca que el sistema produce, me voy contra mí que la tomo, que tengo el hábito. Al irme contra la persona que no lee, que el sistema produce, me voy contra mí que no me gusta leer. Al irme contra el que no escribe porque no produce sentido, porque el sistema lo educa para el entretenimiento, me voy contra mí mismo porque yo estoy educado dentro del sistema con esas características que ahora veo afuera de mí, frente a mí, críticamente me posiciono contra el sistema, pero hermenéuticamente me estoy posicionando contra mí mismo. Eso está claro, ¿no? Bueno, yo estoy intentando que quede claro, no sé cómo están viendo ustedes. Entonces hay un círculo, hay un ir y un venir en el proceso en el que yo formo parte de... Muy bien. Otro método sería la hermenéutica de la sospecha. Y la palabra lo dice, su objetivo es cuestionar las apariencias, lo que parece que es, y buscar significados ocultos, escondidos, reprimidos en los textos. Las herramientas fundamentales de ese método son el pensamiento de Marx, de Freud, desenmascarar ilusiones, falsas conciencias, mecanismos de represión. Yo el otro día le hice un ejercicio, creo que ustedes, con el cuento de Cenicienta. ¿Sí se acuerdan? Si no fue en este, fue en otro diplomado. Cenicienta, el cuento clásico de Cenicienta, que tantas veces Hollywood lo edita y lo reedita, porque realmente Cenicienta es un cuento genial para dominar chicas. Y hay gente por ahí que le dice a su hija mi princesa, ¿no? Simbólicamente le está diciendo mi huevona, porque las princesas no trabajan, no producen nada. Le está diciendo mi huevona, mi floja, la que vive del trabajo de los demás, mi superficial, mi banal, ¿no? La que oprime, la que justifica la opresión. No le dice mi zapoteca, mi mixteca, mi mije, mi zapatista, mi villista, no le dice mi princesa. Y eso es una construcción histórica. No piense que esto es porque yo decido decirle mi princesa, o le dice a tu pareja, dime mi reina. Eso es una construcción histórica, porque se supone, ¿no?, que ahí hay un clasismo y la palabra reina o princesa llevan ciertas características ya incrustadas en el sentido común, ¿o no? Entonces, una de las cosas que quiero que vaya quedando muy claro ahí en este análisis rapidito que estamos haciendo es la importancia de la hermenéutica para ir descubriendo dominaciones que pasan inadvertidas precisamente porque están en las palabras que usamos todos los días. Están escondidas en los textos, en las palabras, en las ideas, en la semiótica del día a día. Y se hace difícil. Ese texto de Cenicienta, como yo decía, ¿y qué quería Cenicienta? Pues Cenicienta quería ir a un baile. Fíjense qué interesante, Cenicienta quería ir a un baile. O sea, su deseo está totalmente fuera de su realidad histórica. ¿Por qué? Porque se supone que ella vive en condiciones de opresión, de violencia familiar. Si a una niña que vive esas condiciones de violencia tú le preguntas ¿qué tú quieres? Va a decir, no, pues yo quisiera vivir sola, ¿no? Tener mi propia casa, salir de aquí, no estar con esta gente. No, pero Cenicienta pide baile
y después regresar a su vida mísera. Y entonces te das cuenta que el cuento te propone una salida fantástica a la opresión para regresar después a la mujer al mismo estado, y después el príncipe viene por ella y ella sale de la opresión, pero sale ella, porque al príncipe le gustó su cola, su chichi y su cara, no su personalidad, porque ni su nombre sabía. El güey salió buscando quién servir para zapatos. Y te pones a analizar el cuento y dice, todas las oprimidas del cuento ahí se quedan. En el mismo estatus. Es ella la que encuentra una salida momentánea para una persona, y el cuento te propone la construcción ideológica de que la felicidad se puede alcanzar de casualidad. Bueno, hay muchísimos elementos que analizar en una construcción histórica como este cuento. Yo solo me estoy aproximando un poquitito para que ustedes vean cómo la hermenéutica de la sospecha. O sea, yo tengo que estar leyendo el cuento diciendo, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Y cuál es la intención que yo puedo encontrar detrás de esto? El otro método sería el enfoque dialógico. Este método está basado en la filosofía de Martín Buber y de Freire, y la obra de Freire. El método dialógico, no vaya a pensar que el método dialógico es el método de dialogar con la otra persona nada más. No, el método dialógico incluye un diálogo entre el texto, el intérprete y el contexto social, reconociendo que la interpretación es un proceso dinámico, dialéctico, colaborativo, histórico. La interpretación no es lo que yo interpreto como Miguelito, ay, que yo interpreté, me puedo ir al idealismo ahí, no, la interpretación tiene en esta dialogicidad profundo sentido histórico. Es el diálogo con el texto, pero el diálogo con el contexto, el diálogo con el autor, el diálogo con mi propia realidad, para descubrir detrás del discurso. Hay quien dice por ahí, estamos construidos por discurso. A mí no me gusta decirlo así, ¿eh? A mí me gusta la hermenéutica, pero cuidado, ¿no? Porque estamos construidos por relaciones sociales objetivas, no solo por palabras ni por interpretaciones de palabras. Somos seres subjetivos, pero también tenemos una dimensión objetiva. Vivimos en un mundo real, capitalista, y tenemos a Donald Trump ahí haciendo sus barbaridades, ¿no? Sus mezquindades. Y entonces la ruta de análisis del texto, del discurso, es importante en el proceso de conquista de la conciencia. Pero la liberación la vamos a alcanzar en la praxis histórica objetiva. No la vamos a alcanzar interpretando texto. Quiero que quede eso claro, por lo menos conmigo, mi discusión con mis amigos hermeneutas. Usted puede interpretar lo que usted quiera, pero para tumbar al capitalismo hay que unirse, hay que concienciarse, hay que salir a votar, hay que votar por Morena, asumir los errores de Morena, porque Morena se va a equivocar, se va a medio corromper, porque Morena salió del capitalismo, el capitalismo está. Y pura no puede caminar, eso es imposible. Posible que tú tengas los miles de diputados de Morena que hay en este país y que no se corrompan, no se, hay una pila, se va a corromper, se van a vender, porque vienen de dónde? Del mismo momento histórico que tú, fueron educados por el mismo capitalismo que tú, no tienen la conciencia que alcanzaste. Estamos en un hervidero histórico aquí, ¿no? La hermenéutica es fundamental en la conquista de la conciencia histórica, de la emancipación de la conciencia. Pero la emancipación del capitalismo necesita acciones prácticas concretas. No quiero que vayan a terminar pensando que nos vamos a emancipar del capitalismo en una biblioteca leyendo libros. ¿Sí? Es una discusión que tengo yo con mis amigos. Porque que la hermenéutica es todo. Digo, no, la hermenéutica no es todo. También hay que sembrar papa para comer, porque tú no comes hermenéutica. Tú comes papa, plátano y arroz. Y eso lo tiene que sembrar alguien, porque si no te mueres de hambre. Y el campesino no interpreta el arroz, lo tiene que sembrar como es. Si no, no come arroz, se muere todo el arroz. Y para el carajo, nos morimos de atún. Y la milpa no se interpreta ni un carajo. La milpa hay que sembrarla así como se siembra, como te enseñó tu abuelo. Y si no, no se salva ninguna calabaza y a pasar hambre todo el mundo. O sea, a Dios lo que es Dios y al diablo y a César lo que es César. La hermenéutica tiene su lugar y su función en la interpretación de texto, interpretación de discurso, análisis de discurso, pero no podemos dejar de lado los otros métodos que abordan otras dimensiones de la realidad histórica humana. La realidad histórica humana no es solamente una realidad textual. Entonces, ahí está el enfoque dialógico, que también implica interpretar el texto desde la perspectiva de diferentes grupos sociales
interpretar el texto desde el feminismo, interpretar el texto desde los grupos LGTBI, interpretar el texto de los pobres, desde los mijes, desde los zapotecas, ¿sí? Porque no es la Biblia que me interprete el cura con todas sus necesidades satisfechas y su mundo de cristal, no, no. Entonces, este enfoque dialógico es importante porque abre la hermenéutica a minorías, a grupos excluidos, a diferencias, etc. Otro método muy usado actualmente es el método de la perspectiva de género y postcolonial. ¿Qué busca este método? Incorporar perspectivas feministas y postcoloniales para analizar cómo los textos reflejan y perpetúan desigualdades de género, de raza, de clase. Y tiene sus categorías como patriarcado, interseccionalidad, subalternidad, porque lo que quiero que quede claro es que no hay hermenéutica sin categoría. No piense que vamos a hacer hermenéutica, a todos hacer hermenéutica, ya somos hermenéuticos. No, no. Para usted hacer un análisis hermenéutico, usted tiene que posicionarse filosóficamente, tener las categorías con las que va a analizar el texto. No puede analizar el texto desde la ignorancia, hay que pertrecharse para que ese análisis sea un análisis que produzca un sentido emancipatorio, liberador, un sentido histórico concreto, que exprese las urgencias de los grupos oprimidos, etc. Y por supuesto, hay muchos textos donde se examinan las narrativas históricas y cómo éstas han silenciado las voces de las mujeres, las voces de los pueblos oprimidos. El otro método hermenéutico es el análisis dialéctico. Ahora sí. Análisis dialéctico que, inspirado en la dialéctica hegeliana y marxista, busca identificar en el texto contradicciones, tensiones, líneas ideológicas en los discursos, ¿sí? Y utiliza las categorías de la dialéctica, fenómeno, esencia, lo aparente, lo subyacente, lo explícito, lo implícito, contenido, forma, etc. O sea, apoyado en la dialéctica, en las categorías de la dialéctica, en el pensamiento dialéctico de, de Hegel y del compañero Marx, del camarada Marx, busca analizar el discurso y cómo ese discurso puede promover igualdad en la superficie, pero desigualdad en el fondo. Igualdad en la forma, pero desigualdad en el contenido. Le voy a poner un ejemplo, no se enojen con el ejemplo que le voy a poner. ¿Sí? Vicente Fox, cuando nos hablaba, todo el tiempo nos decía, mexicanas y mexicanos. Vicente Fox utilizaba el lenguaje de género, ¿sí o no? Constantemente. Pero su gobierno era un gobierno machista, que despojaba, que asesinaba, que desaparecía. Entonces ahí vemos una igualdad de forma, pero no de contenido. Una igualdad en lo aparente, pero no en lo esencial. Una igualdad en lo que parece que es, pero no es lo que es. Y tenemos que estar alerta porque a veces la gente se da por satisfecha cuando aparece este tipo de manifestaciones. Ay, qué bueno, ¿no? Este señor, mira qué lindo habla, qué bien, cómo acepta. No. Ahí nosotros nos metemos entonces y utilizamos el análisis dialéctico para darnos cuenta que no todo lo que parece es. Sí. Y otro método sería el método del enfoque emancipatorio, que es un método que yo utilizo constantemente cuando me enfrento a los textos que fíjense, hay un ensayo que publiqué hace tiempo y que es un ensayo que se llama, no, ya no me acuerdo, calidad y excelencia educativa, no me acuerdo
al servicio de los, algo así, donde yo hago un estudio de un informe que se publicó en Estados Unidos en el año 1983, que le llamaron al informe Una sociedad en riesgo, lo pueden buscar en internet, Una sociedad en riesgo, que es un informe de una comisión educativa que Ronald Reagan, aquel presidente, actor de películas, porque estos gringos tienen el premio Nobel en poner banales de actores, ¿no? Aquel tonto que tuvieron ahí, que era un actor de película y actor malo, además, ni siquiera era buen actor. Él designó una comisión para hacer un estudio de la educación en Estados Unidos, que en definitiva el objetivo era decapitar la educación pública, que lo como hicieron, decapitaron en Estados Unidos la educación pública, que era muy buena, comparado con lo que tuvieron después. Aparecieron las escuelas charter, apareció el fenómeno este de los tiroteos en las escuelas, que es un fenómeno muy actual en Estados Unidos, eso no fue siempre así. Es una manifestación de la crisis del sistema. No. Y pueden ir viendo como yo, en el desarrollo del ensayo, yo me meto en ese texto y voy haciendo un análisis del texto, una discusión del texto. Voy haciendo una deconstrucción del texto, ¿no? Y voy usando un enfoque emancipatorio, en el sentido que voy descubriendo cómo nosotros podemos tomar los conceptos y las categorías pedagógicas y darle un sentido emancipatorio, un sentido liberal. Ahora, el enfoque emancipatorio de la hermenéutica, y quiero que esto lo remarquen ahí, no solo busca como objetivo la comprensión del texto, sino la transformación del mundo. Interpretar el mundo cambiándolo. Me encanta porque está el método de la praxis marxista. Empoderar a los grupos marginales al revelar las estructuras de opresión en los discursos y en las prácticas sociales. Pero lo empoderamos trabajando, transformando. ¿Sí? Haciendo, construyendo propuestas. O sea, hay una relación entre praxis y análisis de texto en este enfoque emancipatorio. Bueno, hasta aquí algunos de los métodos que yo quería mencionar. Lo que hice fue mencionar. Ya dije, más adelante vamos a desarrollar un diplomado que sea hermenéutica. La hermenéutica como método para la pedagogía y ver cómo nos metemos ahí y ya lo estuve pensando ayer y hoy, tomar el modelo educativo de Peña Nieto y empezar a estudiar capítulos para hacer estudios hermenéuticos y descubrir todas las barbaridades que esa gente nos propusieron, que muchas veces no tenemos clara, porque te decían que el modelo de Peña Nieto no servía, pero cuando preguntaba, ¿pero por qué? Te das cuenta que no había habido una lectura crítica del texto para descubrir. ¿Qué pasó ahí, papi? A ver. Bueno, hasta aquí lo que yo tenía preparado para ustedes. Ya saben, nos vemos en la victoria. La victoria tiene que ser nuestro hábitus. Le doy la batuta aquí al